humilde granjero dedicado a la crianza de ganado, en su biografía se expresó el ascenso social de aquellos judíos que habían optado por una vida mundana, cosmopolita, plenamente integrada a la sociedad alemana y con una pertenencia religiosa acotada a su vida privada. En 1902 se tituló como veterinario en la Universidad de Berlín y poco después se instaló en Colonia. Una vez producido el estallido de la Primera Guerra Mundial, su vocación nacionalista lo llevó a combatir en el frente. Allí fue designado como uno de los jefes de la unidad de veterinarios, condición que le posibilitó perfeccionarse en el cuidado de los caballos de la oficialidad y de los altos mandos. Por sus servicios en la guerra, fue recompensado nada menos que con la Cruz de Hierro. Una vez que retornó a la vida civil en Colonia, contrajo matrimonio y tuvo 2 hijos. Su nombre cobraría una notoriedad cada vez más amplia, sobre todo en los círculos sociales más elevados, por su capacidad como veterinario y especialmente por el tratamiento de caballos de carrera y la cría de pura sangre. Pese al frontal odio antijudío evidenciado por el gobierno de Adolf Hitler desde su llegada al poder el 30 de enero de 1933, Sanders pudo mantener sus actividades debido a sus contactos políticos, pero sobre todo gracias a su enorme talento y reconocimiento profesional. Según quienes lo habían tratado por aquellos años, Sanders suponía que el nazismo era apenas un fenómeno pasajero, producto de la crisis alemana de finales de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, el 9 de noviembre de 1938 fue arrestado. Para él, como para muchos otros judíos, la noche de los cristales rotos se prolongaría en una estancia de 3 meses en aquel infierno conocido como Dachau, el primer campo de concentración instalado por el nazismo. Algunos contactos políticos permitieron la liberación del reconocido veterinario con la condición del abandono, casi que de inmediato, de su amada patria alemana. En abril de 1939, Julius Sanders y su familia finalmente llegaron al Ecuador, país donde, pese a las diferencias culturales e idiomáticas, lograría una rápida inserción profesional y académica. Seriamente afectado por la reclusión y las torturas propinadas en Dachau, su muerte tuvo lugar pocos años más tarde, el 20 de marzo de 1945, en Quito, y lamentablemente sin haber podido alegrarse por la humillante derrota del nazismo y de los totalitarismos europeos. La noche de los cristales rotos, o la Kristallnacht, se convirtió en el prolegómeno de la barbarie. Consistió en la reacción planificada por parte del gobierno del Tercer Reich frente al asesinato en Francia del diplomático alemán Ernst von Rath a manos del joven judío polaco Herschel Greenspan. Fue esta la excusa perfecta para que la dictadura nazi asestara una planificada venganza en contra de la población judía. Así, en el lapso de 24 horas, al menos 91 ciudadanos judíos fueron asesinados, en tanto que otros 30.000 fueron detenidos y posteriormente deportados en masa a los campos de concentración de Sachsenhausen, Buchenwald y Dachau. Más de 1.000 sinagogas fueron quemadas y más de 7.000 tiendas y negocios de propiedad de judíos fueron destruidos o seriamente dañados. El gobierno alemán tomó las medidas oportunas para compensar los daños causados. Los 6 millones de marcos que los judíos podían reclamar a las compañías de seguros por los daños sufridos se abonarían al Estado en concepto de, entre comillas, daños a la nación alemana. Asimismo, se impuso una multa colectiva de 1 billón de marcos por la muerte de von Rath, suma que fue pagada mayormente mediante la confiscación de propiedades de judíos. Por último, a la población judía afectada se le obligó a limpiar las calles, sembrada de cristales rotos, luego de los destrozos causados por el nazismo. Las consecuencias de la represión y el vandalismo dejarían una dolorosa marca. En las siguientes semanas se produjeron alrededor de 700 suicidios dentro de la comunidad israelita de Viena. Podemos apreciar que, a través de un acontecimiento tan nefasto como este, el gobierno de Hitler pretendió cumplir con al menos 4 objetivos. En primer lugar, tuvo como una finalidad central asestar un golpe demoledor en contra de la comunidad judía. Si bien la legislación antisemita se comenzó a concretar desde 1933 con la llegada del nazismo al poder y fue profundizada en 1935 con las tristemente célebres leyes de Nuremberg, la Kristallnacht implicaría finalmente un castigo brutal en contra de la población judía. No en vano, varios historiadores se refieren a este acontecimiento como al inicio de la Shoah y como al punto de no retorno frente al pasado. Por primera vez, la represión contra los judíos no ocurría en un lugar recóndito o poco visible de Europa Oriental,
sino en ciudades modernas, con una población judía masiva y plenamente integrada y asimilada. En segundo lugar, mediante la Kristallnacht, Hitler logró con éxito la organización de un ataque masivo a través de los varios brazos institucionales del poder. El partido nazi, las SS, la CSA, las juventudes hitlerianas, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Propaganda, la policía, etc., vivieron así su primera experiencia concreta de represión y vandalismo, para la cual debieron trabajar después de manera coordinada y planificada. En tercer lugar, Hitler ejerció el control directo sobre la sociedad, la que osciló alternativamente entre la colaboración espontánea, la parálisis provocada por el miedo y la franca indiferencia. Fue también para la sociedad en general una demostración efectiva de hasta dónde podían llegar el nazismo y el poder totalitario, y la comprobación de que todas las amenazas proferidas hasta entonces podían ser corroboradas e incluso superadas en sadismo y barbarie. Finalmente, al régimen nazi le interesaba averiguar qué tipo de reacción internacional podía suscitar un ataque de estas características. Previsiblemente, y salvo la encendida reacción de organizaciones internacionales judías, de referentes de la izquierda, de la democracia social y de distintos voceros de la Iglesia Católica, la respuesta emanada desde los gobiernos de todo el mundo fue entre tibia y fría. El canciller británico Neville Chamberlain, conocido por su política acuerdista frente al expansionismo del Tercer Reich, apenas mostró su solidaridad con las víctimas judías. Un poco más enérgico, el presidente estadounidense Franklin Roosevelt retiró a su embajador en Alemania como señal de protesta, pero rechazó la propuesta de aumentar el cupo migratorio frente a la crisis que se estaba viviendo en Europa en aquel momento. Mientras tanto, los países latinoamericanos veían a este conflicto como algo lejano, vinculado a la población judía local, por lo que no estaban interesados en inmiscuirse en problemas ajenos, con el agravante además de perder ventajas económicas frente a la potencia alemana, a la que, más allá de las ocasionales afinidades ideológicas, varios gobiernos aceptaban como un necesario contrapeso ante el creciente poder de los Estados Unidos en la región. En este contexto, y de manera previsible, el gobierno ecuatoriano, ejercido en el momento de la Kristallnacht por el presidente José María Borrero, tampoco emitió una declaración condenatoria. Seguramente pesó en esta ausencia la delicada situación fronteriza con el Perú, ante una guerra que se temía como inminente, y las fuertes inversiones realizadas desde la Alemania nazi en emprendimientos como la compañía aérea Z. Por lo tanto, el silencio frente a la atrocidad resultaba más que evidente. Pero lo cierto es que esta actitud no resultaba novedosa. Al fin y al cabo, y junto a la complacencia y a la indiferencia, el silencio se había hecho presente a todo lo largo de 1938, cuando bajo las supuestas necesidades de un mayor espacio vital, las potencias occidentales permitieron el avance alemán y la anexión de Austria y de parte de Checoslovaquia, posibilitando así una renovada persecución hacia las poblaciones judías habitantes de estos países. Lo mismo ocurrió cuando el régimen de Mussolini en Italia llevó adelante las leyes raciales, por la que se expulsó a la colectividad israelita del sector público, se limitó severamente su actuación en el campo privado y se disolvieron los matrimonios entre judíos y no judíos. De igual modo, imperó el silencio cuando en Francia miles de judíos que escapaban de Alemania y de Austria fueron ingresados a severos campos de internamiento por considerarlos como indeseables y como potenciales agentes enemigos. Hasta en Ecuador hubo acciones de odio antisemita, cuando en enero de 1938 el dictador Alberto Enríquez Gallo dictó un decreto de expulsión de la población judía que, sin embargo, pudo ser revocado antes de su aplicación concreta. En consecuencia, una reforma de la ley migratoria ocurrida en el mes de febrero favoreció a aquellos judíos que desearan dedicarse a la agricultura por sobre otros que quisieran desarrollar actividades comerciales e intelectuales. Es cierto que la ley ecuatoriana imponía restricciones, pero como afirmaron referentes de organizaciones internacionales como Hayas, resultaba mucho más abierta y liberal que en la mayoría de los países latinoamericanos. En este sentido, y más allá del silencio atronador y de las complicidades veladas, se prendieron tenues luces de esperanza. Sabemos que la tristemente célebre conferencia de Evian, celebrada en esta ciudad francesa en julio de 1938 por pedido expreso del presidente Roosevelt, culminó en un enorme fracaso frente a la debilidad de la convocatoria y a la ausencia de soluciones concretas
por parte de los principales países allí representados. Sin embargo, poco se ha comentado sobre la actitud abierta y humanitaria del pequeño país ecuatoriano, cuando su representante en este encuentro, Alejandro Gastelú, secretario de la Delegación Permanente en la Liga de las Naciones y cónsul general en Ginebra, afirmó que más allá de las restricciones, Ecuador, cito, siempre estará preparado para ayudar en la medida en que lo permitan sus posibilidades y su legislación sobre inmigración y el asentamiento de extranjeros. Ciertamente, este país constituyó una voz que, casi en soledad, consiguió establecer un resquicio de creciente importancia para la inmigración de los judíos europeos. En este contexto de restricciones legales, pero también de voluntades solidarias, no podemos desconocer el papel desempeñado por los diplomáticos ecuatorianos en Europa. Ciertamente no me voy a referir aquí al caso de Manuel Antonio Muñoz Borrero, ya que otras voces más autorizadas que la mía se ocuparán de describir a esta gran figura y a su fundamental labor humanitaria. Pero en cambio sí me interesa reseñar el papel cumplido por quienes tuvieron la enorme responsabilidad, nada menos que de decidir el destino de aquellas personas judías que, en medio de la desesperación, recorrían las representaciones diplomáticas en búsqueda de los ansiados documentos que les permitieran abandonar la guerra y el antisemitismo. En este sentido, los embajadores, pero sobre todo los cónsules ecuatorianos, desempeñaron un papel de primer orden en el marco europeo de la Segunda Guerra Mundial. Tal como lo describió el periodista austríaco Benno Weiser, él mismo inmigrante en Ecuador, en su obra Professions of a Lucky Jew. Para un judío, cito, para un judío de mi generación, un cónsul era 10 veces más importante que un embajador. ¿Qué utilidad podía tener un embajador para un judío promedio? El cónsul era el hombre que podía emitir visas. Durante el periodo de Hitler, era como el Señor en Yom Kippur, el Día del Perdón, decidiendo quién viviría y quién moriría. Un sello de 3 por 2 pulgadas en su pasaporte podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Además, un cónsul tenía derecho a ignorar una autorización emanada desde la Cancillería si él, en su contacto personal con el candidato, tenía la impresión de que este último no fuera indicado para su país. No es de extrañar que los cónsules, cuya actividad principal ha sido la de cobrar una tarifa por facturas consulares, de repente se sintieran como dioses. Fin de la cita. En efecto, podemos apreciar que cierto número de cónsules ecuatorianos cumplieron un papel de gran trascendencia en la inmigración de personas judías al país. Creo pertinente, por tanto, mencionar quiénes fueron algunos de estos benefactores que, frente a la angustia, actuaron de manera ética, renunciando a beneficios personales, condenando el enriquecimiento de aquellos otros que, en cambio, lucraban con la desesperación ajena hasta límites verdaderamente insospechados, e incluso siendo amonestados por su firme labor humanitaria. Por ello, en este listado de hombres probos y fundamentalmente solidarios, debemos contemplar a personalidades como José Ignacio Urbano, designado en 1937 como cónsul ecuatoriano en Bremen, y quien, como en el caso de Muñoz Borrero, también habría emitido unas 40 visas a futuros miembros de la comunidad judía ecuatoriana, como a varios miembros de la familia Bayer, aquí presente, y al abogado Heinz Steinitz, futuro esposo de Trude Soika. Su campo de acción habría incluido también a las ciudades de Hamburgo y de Berlín. En 1940 fue removido de su cargo y enviado como cónsul a Houston, Texas. Manuel Utreras Gómez, quien ocupó el consulado general en Ámsterdam desde 1936. El recién citado Benno Weiser se refirió en términos elogiosos a este diplomático que, cito, no le pidió absolutamente nada para proporcionar su permiso de llegada al Ecuador en 1939. Habría constancia incluso de que Utreras Gómez ayudó a determinadas personas directamente perjudicadas por el cónsul en Hamburgo, Enrique Andrade, antisemita declarado, que no dudaba en marcar con una J a aquellos pasaportes presentados por solicitantes judíos. Fernando Chávez Reyes, que en 1938 fue designado para cumplir labores diplomáticas en Francia, primero como cónsul en El Havre y entre 1940 y 1941 como cónsul en el estratégico puerto francés de Marsella. Los registros de quienes tramitaban sus visas, confeccionados a mano por el propio cónsul, da cuenta de la urgencia por embarcar a aquellos que querían huir de la guerra, no solo judíos,
sino también refugiados españoles e italianos y perseguidos políticos provenientes de toda Europa. El caso de Fritz Goldbaum, conocido en Ecuador como Federico Goldbaum, resulta elocuente sobre la labor de este diplomático que colaboró con organizaciones humanitarias y que también fue removido en 1941 y de inmediato trasladado a Quito. Además, resulta particularmente interesante la labor desplegada por algunos cónsules ad honorem de origen judío. Podríamos afirmar una particularidad notable en el caso de Ecuador, ya que al menos desde principios del siglo XX se contó con la colaboración de un importante número de extranjeros y hebreos que cumplieron labores diplomáticas para el país. Citaré, por ende, dos casos notables. En primer lugar, el del cónsul ad honorem en Praga, Ernst Fuchs, designado en este cargo en 1929, a quien en 1936 se le sumaría Josef Bondrasek y 2 años más tarde Karen Linhardt. Juntos conformarían una especie de consulado paralelo que, una vez concretada la anexión de parte de Checoslovaquia a Alemania, trabajaría de manera febril para posibilitar una salida hacia Ecuador a buena parte de la población judía local. Ya sin ningún tipo de protección diplomática, Ernst Fuchs vendría él mismo a Ecuador en 1939. En su registro migratorio consta la siguiente anotación, cito: la Oficina de Inmigración se halla realizando investigaciones acerca de las condiciones en que en 8 días concedió, cuando aún desempeñaba el cargo de cónsul, más de 200 visas de inmigración. En segundo lugar, me interesa rescatar del olvido a José Morpurgo, quien desde 1924 fue vicecónsul ad honorem en la ciudad de Trieste, Italia. La expedición de 21 visas a refugiados judíos provenientes de los más diversos rincones europeos fue causa de enfrentamientos con los diplomáticos ecuatorianos acreditados en Italia. Uno de ellos incluso llegó a afirmar que el problema era que Morpurgo, cita, había concedido pasaportes ecuatorianos a judíos italianos y extranjeros, que no cumplía con ninguna de las disposiciones ecuatorianas en lo concerniente a la visa de los pasaportes de los judíos y que no atendía a los deberes de su cargo. Apartado de su puesto por recomendación del embajador Luis Peña Herrera, el cuerpo sin vida de José Morpurgo fue encontrado en su domicilio a fines de 1938. Por último, la tercera categoría de diplomáticos a la que me interesa dar un reconocimiento está conformado por aquellos residentes judíos en Ecuador que decidieron abandonar un refugio seguro para retornar a Europa con la intención humanitaria de salvar a sus hermanos de las garras del nazismo. En algunos casos resultaron piezas claves en la articulación entre el gobierno ecuatoriano, organizaciones humanitarias como la Cruz Roja Internacional y entidades judías internacionales, de diversa índole como Hayas Isem, el American Jewish Committee y el World Refugee Board, entre muchas otras. Concretamente fue el caso de Julius Rosenstock, creador en 1938 de la inicial Comunidad Judía Ecuatoriana y quien ejerció como consulado honorem en Viena entre fines de los años 20 y primeros años de la década del 30, en un contexto de claro ascenso de las organizaciones de ultraderecha. Así como también resultó el caso de Oscar Roca, inmigrante judeo alemán que retornaría a Europa en 1934 para cumplir diversas funciones en La Haya, en Budapest y por último en París. La labor internacional de Oscar Roca como diplomático fue reconocida por el Institute for the Study of Rescue and Altruism in the Holocaust como el único representante ecuatoriano en más de 500 casos de diplomáticos y organizaciones internacionales de origen judío. Por otra parte, este cuadro no estaría completo sin señalar la labor de otras personalidades del mundo judío de la época, como el periodista Adolfo H. Simons, con profunda labor para la erradicación en el país de judíos europeos, y de Max Wasserman, inmigrante húngaro de amplios contactos internacionales y primer referente político de la colonia judía guayaquileña. Un párrafo aparte merece la gestión presidencial de José María Velasco Ibarra, desarrollada a partir del 31 de mayo de 1944, así como también la de su canciller, Camilo Ponce Enríquez, y su embajador en los Estados Unidos, Galo Plaza Lasso. Durante la etapa final de la guerra, el gobierno ecuatoriano se pronunció abiertamente en contra del antisemitismo y abrió las fronteras para la llegada de todos los judíos que quisieran vivir en este país. De igual modo, y a partir de tratativas realizadas con los Estados Unidos y con el World Refugee Board,
se planteó la posibilidad de erradicación de unos 300 niños judíos huérfanos provenientes de Francia y de Hungría. En función de su enorme obra humanitaria, hoy celebramos a Manuel Antonio Muñoz Borrero, declarado como justo entre las naciones por Yad Vashem en Israel, y valoramos su importante legado para la posteridad. Sin duda, se trata de una de las personalidades más destacadas de la historia ecuatoriana y con una importancia que trasciende las fronteras nacionales. Sin embargo, y en este contexto, propongo también celebrar el compromiso con la vida evidenciado por estos otros diplomáticos que también contribuyeron al rescate de personas judías en el contexto de la guerra. Por este motivo, y más allá del reconocimiento que pudieran realizar otros países, propongo que sea aquí, en Ecuador, y desde este ministerio, que comencemos por recordar y rendir un merecido homenaje a todas estas personas, con el compromiso adquirido de profundizar en el estudio y en el conocimiento de sus acciones, basadas en la responsabilidad ineludible frente al otro y en la solidaridad más allá de las circunstancias de peligro. Señor Canciller, autoridades nacionales, cuerpo diplomático acreditado en el país, público presente, por todo lo expuesto en mi extensa intervención, y desde ya pido disculpas por ello, asumo la obligación moral de recordar a todas estas personalidades, más aún en el contexto en que hoy vivimos, de creciente oscuridad y amenazas, en donde parecen retornar los fantasmas del pasado, con discursos basados en el odio, en la intolerancia y en la xenofobia, y en el que recrudece el rechazo hacia los judíos, ya sea de manera directa, como ocurrió en Pittsburgh hace 2 semanas, o de manera velada, con un discurso en el que el antisionismo se presenta como forma políticamente correcta del antisemitismo. Concluyo entonces haciendo mías las palabras con las que en Argentina, mi país de origen, es recordado ya desde hace más de 30 años el célebre juicio a las juntas militares. Nunca más. Westerbork and Bergen-Belsen. These papers extended certain privileges. Certain death at the hands of the Nazi regime. Ni ayer ni hoy ha sido un lugar tranquilo. La condición humana ha estado llena de maravillosas conquistas, pero también de cobardes retrocesos. El Holocausto, la Shoah, que prosaicamente fue llamado la solución final, es y será sin lugar a dudas una de las más vergonzosas etapas de la humanidad. Gran parte de la población judía en Europa de la época del régimen nazi fue, como sabemos, objeto de un brutal plan que incluyó su sistemático aislamiento, su atroz tortura y su inhumano exterminio. Es ciertamente uno de los momentos más oscuros de la humanidad, en la que todo un pueblo fue injustamente condenado por el crimen de ser una minoría, además llena de virtudes, por actuar con diferentes convicciones y por creer en otra divinidad. Sin embargo, aún en los tiempos de más profunda oscuridad y de la más amarga desolación, hubo algunos seres luminosos, como nuestro admirado tío Manuel Antonio, quien, como saben, en la plenitud de su carrera como diplomático, tomó una serie de decisiones y ejecutó un conjunto de valientes actos que salvaron la vida de un puñado de seres humanos. Aún a costa de sacrificar su estabilidad y su futuro. En medio de esa monstruosa penumbra, él se permitió poner su pequeña llama resplandeciente en uno de los 7 brazos de la menorá, porque sabía que quien salva una vida, salva un universo entero. La crueldad del sufrimiento de la guerra y de la posguerra también llegó de una manera curiosa lejos de Europa, a una familia de la distante ciudad de Cuenca, en el Ecuador. No fue un sufrimiento físico, directo, violento, desgarrador, como lo describió el gran Elie Wiesel, a quien tuve la suerte de conocer en Boston. Nunca olvidaré ese humo, nunca olvidaré las pequeñas caras de los niños cuyos cuerpos vi convertirse en espirales de humo bajo un cielo azul en silencio. Nunca olvidaré esas llamas que consumieron mi fe para siempre, decía él. El sufrimiento de la familia Muñoz Borrero, y sobre todo de la madre de esa familia, Teresa Borrero Moscoso, fue un dolor intenso de ausencia, un dolor intenso de silencio, un dolor intenso de ardiente espera por el regreso, o al menos las noticias del hijo perdido y perseguido en Europa y condenado a la clandestinidad. Él nació en Cuenca, en aquella casa de la familia Muñoz, donde nacieron además del hermano Miguel, mi bisabuelo Alberto Muñoz Bernaza, nuestro otro tío
Antonio Vega Muñoz y otros personajes célebres de la historia ecuatoriana, y muy joven siguió la carrera de la diplomacia inspirado por su inquieto padre, Alberto. Empezó sus misiones en Colombia, donde se casó con la recordada tía Carmen Van Harken, y viajaron a Suecia para hacerse cargo del Consulado General del Ecuador ante los países bálticos. Ahí su matrimonio naufragó. Ella regresó a América y él permaneció en la señorial Estocolmo, que fue el escenario de una serie de intrigas, persecuciones y hábiles ocultamientos realizados por Manuel Antonio a instancias de su amigo el rabino Jacobson, quien le pidió la emisión de pasaportes a fin de salvar a seres humanos de la segura tortura y muerte. Él, hombre de derecho, que supo que a su admirado abuelo, Antonio Borrero Cortázar, le costó la presidencia de la República el estricto respeto a la ley, ciertamente tomó su decisión porque en su hogar aprendió a hacer lo correcto aún a gran costo personal, y en el caso de los pasaportes, prefirió la lucha por la justicia, por la esperanza, por la vida y por los derechos humanos por sobre el respeto a las formalidades burocráticas. Perdió así su carrera profesional, pero no perdió la oportunidad de hacer el bien y dar una esperanza de vida a seres humanos a los que desconocía. Permaneció en Suecia, destituido por el gobierno ecuatoriano y abandonado a su suerte, mientras sobrevivía haciendo las más diversas labores. Cortó toda comunicación con sus amigos y parientes como forma de supervivencia, porque oscuras fuerzas le persiguieron por varios años. Sin embargo, también encontró un intenso amor y tuvo un hijo maravilloso llamado Lennart, quien fue un sensible intérprete de música clásica. En el otoño de su vida, su primera mujer, Carmen, le buscó por varios medios y le convenció de retomar su matrimonio abandonado varias décadas antes. Tuvo una temporada de familia en su cuenca natal y pasó sus últimos días en México, donde falleció en paz. Su intensa vida ha sido objeto de muchos relatos y varios detalles los podremos encontrar en la novela de próxima publicación de mi directo amigo Oscar, que le veo ahí en el público, quien con devoción y paciencia investigó en Cuenca, en Quito y en Estocolmo el paso rutilante de Manuel Antonio Muñoz Borrero por el mundo. Noble como era, también era modesto y humilde. Su gigantesca obra permaneció en silencio y nunca se ufanó de su heroísmo. La primera vez que se tuvo mención de su gesta humanitaria fue en el famoso juicio de Eichmann en Jerusalén, cuando una sobreviviente contó el testimonio de su salvación gracias a un pasaporte ecuatoriano otorgado por el cónsul Muñoz Borrero. Luego, varios historiadores, entre los que destaca Efraín Sadov, desempolvaron su vida y lograron exponer su magna obra, lo que concluyó con el reconocimiento como justo entre las naciones que le fue otorgado por el Estado de Israel en 2011. Muchos miembros de nuestra familia seguimos paso a paso la redención de su figura, entre ellos mis recordados tíos Enrique Muñoz Larrea, quien como historiador cabal reconstruyó gran parte de su vida, y Ernesto Muñoz Borrero, que dio el primer paso para encontrar a la descendencia de Manuel Antonio en Suecia. Asimismo, mi prima Magdalena Domínguez Muñoz, que gracias a sus varios años de estancia en Suecia, descubrió el Estocolmo de nuestro tío, sus amistades, sus amenazas y sus pasiones. El paso final para liberar hacia la posteridad la heroica figura ocurre este día. La República del Ecuador y su gobierno cierran la injusta actuación de la Cancillería de los años 40, oscurecida por sus simpatías hacia cuestionables regímenes. Una aspiración personal siempre fue que se le restituya post-mortem a Manuel Antonio su cargo consular, y así lo comenté varias veces durante la década pasada. Mi tío Enrique Muñoz decía que debíamos esperar a que la Cancillería vuelva a estar algún día en manos de profesionales diplomáticos y patriotas. Este día ha llegado. Usted, señor Canciller, honra a la patria con acciones de enorme significado. A Ernesto, a Enrique, a Lennart y al propio Manuel Antonio les hubiera encantado estar aquí. A nombre de nuestra familia, desde el fondo de nuestro corazón, agradecemos a usted, señor Canciller, por su valiente decisión y en su persona al Servicio Exterior ecuatoriano, que luego de varios años de opacidad en su dirección está volviendo a transitar por caminos de decencia y de dignidad. Agradecemos también al distinguido viceministro, doctor Iván Granda Molina, que recibió con entusiasmo nuestro inicial pedido para concretar esta simbólica aspiración, una tarde de domingo ventoso en Cuenca, cuando le conté la historia, y él se entusiasmó y enseguida llamó al señor Canciller, y de esa pequeña chispa llegamos a este gran acto. Manuel Antonio, en la eternidad, con su humildad y bonomía, estará feliz por este acto, porque, volviendo con Wiesel, olvidar a los muertos es lo mismo que matarlos por segunda vez. A él no lo olvidaremos nunca, ni su familia, ni los beneficiarios de su heroísmo, ni esta patria,
a la que sirvió con empeño y que hoy le considera nuevamente como un hijo destacado, porque la brutalidad y la maldad seguirán existiendo. Ayer en Auschwitz y en Dachau, hoy en Pittsburgh, pero ante ella también habrán héroes como Manuel Antonio, que en el momento de la verdad no les importará sacrificar su vida o su futuro para el bien de la humanidad. Muchas gracias. Permítame primero decir que me encuentro inmensamente emocionado por lo que está sucediendo hoy día en este lugar. Se está haciendo justicia con un hombre que puso en riesgo su vida y su carrera diplomática por salvar vidas de personas perseguidas durante el Holocausto nazi por el simple hecho de ser judías. Este acontecimiento nos demuestra que en este país está conformado por ciudadanos de altos principios éticos y morales, tales como los del doctor Manuel Antonio Muñoz Borrero y funcionarios del gobierno nacional de la época que permitieron recibir en el Ecuador a los judíos que escapaban de la barbarie nazi. Por estas personas, está aquí mi mamá presente, estoy yo, nieto de judíos sobrevivientes, que fueron recibidos con los brazos abiertos en este hermoso país del cual soy orgullosamente ciudadano. Quiero agradecer al señor Canciller Valencia, en nombre de la comunidad judía del Ecuador y mío propio, por haber liderado este importante acontecimiento. Asimismo, al señor Alberto y Daniela Dorsaun, por ser los promotores e impulsadores de este hecho histórico y trascendental para nuestro país y para el pueblo judío. Muchas gracias. Alberto Dorsaun, por favor, para hacer lectura de las palabras. Me permito dar lectura. Mi hija debería haber estado leyendo esto, pero ella está en este momento estudiando en Chicago, por eso no está aquí. Perdón. El odio ideológico hacia los judíos de los nacionalsocialistas alemanes en el gobierno de Alemania a partir de 1933 se desarrolló en dos etapas. En la primera se expresó una política sistemática de separación de los judíos del resto de la sociedad alemana y de explotación de sus bienes. En la segunda etapa se llevó a cabo la separación de las sociedades conquistadas y su asesinato, primero por medio de armas y luego con métodos industriales. En la primera, los judíos intentaron emigrar de Alemania y de Austria y luego de huir de los países conquistados. Esto fue sumamente difícil debido a las políticas de restricción o prohibición de la inmigración a judíos por parte de la mayoría de países del mundo. En la segunda, cuando a partir del 23 de octubre de 1941 ya no se permitía emigrar de los países ocupados, se trataba de evitar el encierro en guetos, el envío a los campos de trabajos forzados y exterminio. El doctor Manuel Antonio Muñoz Borrero, cónsul honorario de Ecuador en Suecia, hasta enero de 1942, asumió un rol importante en ambas etapas. A comienzos de 1941, participó en las negociaciones del gobierno ecuatoriano con un grupo de 80 refugiados judíos y no judíos de Polonia para su inmigración a Ecuador. La actuación de Muñoz Borrero para poner en práctica esta decisión de su gobierno fue desaprobada por sus superiores en la Cancillería y sin permitirle presentar explicaciones fue alejado de su cargo. En la segunda etapa entregó a 265 judíos pasaportes ecuatorianos que les sirvieron como documento de protección y podían haberlos salvado del asesinato. Por lo menos 10 de ellos fueron enviados a campos de exterminio en Auschwitz porque el gobierno ecuatoriano se rehusó a reconocer sus pasaportes. Sin embargo, por lo menos otras 75 personas, niños y adultos, lograron sobrevivir la guerra gracias a estos pasaportes. Muñoz Borrero sabía que al emitir los pasaportes sellaba definitivamente toda posibilidad de rehabilitación por parte de su gobierno. A pesar de ello, su convicción humanitaria de salvar vidas estuvo por encima de todo este interés. Su comportamiento fue definido en palabras 2 años más tarde por otro diplomático, el suizo Charles Lutz, durante su servicio en Budapest. En circunstancias en las cuales se violan principios morales y a toda la ley en el asesinato de seres humanos,
es un deber moral desobedecer a las leyes para salvar vidas humanas. En una carta dirigida a Muñoz Borreros después de finalizada la guerra, los rabinos Abraham Israel Jacobson, Wolf Jacobson, Shlomo Wolbe escribieron: conocemos la ardua tarea que asumió al emitir estos documentos. Es por ello que nosotros y todos aquellos que se salvaron del exterminio masivo, gracias a los pasaportes de Ecuador, lo recordaremos mientras vivamos con gran admiración y gratitud por ser el salvador de seres humanos sufrientes, inocentes y desamparados. El pueblo judío y el Estado de Israel han cumplido con su deuda de honor con el doctor Muñoz Borrero al haber sido reconocido por la Autoridad de Recordación de los Mártires y Héroes del Holocausto, Yad Vashem, como justo entre las naciones. Este reconocimiento se basa en el pedido expreso de 5 sobrevivientes gracias a estos pasaportes y por mí como investigador del caso presentado el 15 de noviembre de 2009. El reconocimiento fue hecho público en un acto realizado el 23 de junio del 2011. Me da una gran satisfacción al ver que el pueblo ecuatoriano se enorgullece con su distinguido hijo prodigio, cuya historia sirve como paradigma de actuación solidaria. Su ejemplo destaca la culpabilidad de los otros, pero asimismo enfatiza que no se ha perdido la esperanza en la bondad humana. Asimismo, deseo repetir mi pedido que presenté en mi discurso ante la Asamblea Nacional en el acto realizado el 27 de enero del 2012, en el Día Internacional del Holocausto, de que la memoria del doctor Manuel Antonio Muñoz Borrero sea rehabilitada y que se lo reintegre post-mortem al servicio diplomático ecuatoriano. Nombres de los sobrevivientes que firmaron el pedido en su nombre y el de sus familias. Betty Ischenhauser Mayer, Dr. Irene Hesberg-Butter, Ann Arbor, Michigan. Doctora Margaret Brexner Rostov de Nueva York. Jules Samson de Jerusalén, Ruth Knoller de Pau, Tel Aviv. Muchísimas gracias. Señor Esteban Coello y familiares del señor Manuel Antonio Muñoz Borrero, su nieta Manuela, que escuchamos hace un momento y que tengo entendido que nos está siguiendo desde Suecia por internet, señor Abraham Vigoda, presidente de la comunidad judía, doctor Daniel Kersfeld, muchas gracias por sus palabras y su interesante conexión entre la Noche de los Cristales y la vida y el trabajo del Servicio Exterior Ecuatoriano y particularmente del cónsul Muñoz Borrero, representantes del cuerpo diplomático y de organismos internacionales, autoridades nacionales, ya lo dije antes, pero también de la Cancillería, queridos colegas, representantes de los medios de comunicación, señoras, señores, queridos amigos. Manuel Antonio Muñoz Borrero seguramente se alegraría de recibir noticias de aquellos a quienes entregó pasaportes ecuatorianos y salvó sus vidas durante los terribles años de la Segunda Guerra Mundial. Hemos escuchado hace unos momentos el testimonio de Jules Samson. Hubo un puñado de Jules Samson que logró ponerse a salvo en medio de la avalancha de terror que fue el Holocausto judío y que hace 80 años tuvo su doloroso punto de partida en la Noche de los Cristales Rotos. Yo quiero contar ahora, en este homenaje a Muñoz Borrero y en recordación de esa triste noche de hace 8 décadas, el testimonio de otro Jules Samson, un testimonio muy cercano a mí y a muchos colegas del Servicio Exterior de la Cancillería. Él lamentablemente ya no está entre nosotros, partió de este mundo hace solo unos meses. Jorge Glaser Lederová llegó al Ecuador desde la antigua Checoslovaquia. Era el hombre más dulce del planeta y el hombre más hosco del planeta, todo en uno, aunque parezca una contradicción. Era una paradoja viviente donde la sencillez y la complicación se daban cita a la vez, con una letra insufrible al escribir y con un Le Monde siempre doblado en el bolsillo de su impermeable. Caminaba eternamente por las calles de la Mariscal y de las múltiples ciudades por donde vivió
y tomó su sopa caliente de las tardes. El tío de Jorge, Otto Lederer, era en los años previos a la Segunda Guerra un joven militante comunista. Entendió muy temprano lo que significaría el odio nazi y su rabioso afán de exterminar a la comunidad judía de Europa. Presintiendo que sería de los primeros en caer por comunista y por ser una persona judía, decidió huir de una Checoslovaquia que pronto sucumbiría a los designios de los nazis. Su hermana le rogó llevarse consigo a su hijo de 9 años, George Glasser. Quedaron en que ella se les uniría en el extranjero tan pronto consiguiera dinero para el viaje. Otto Lederer, su sobrino George y un puñado de judíos europeos llegaron a estas tierras, al Ecuador, luego de obtener pasaportes ecuatorianos, de esos cónsules que nos refería hace un momento Daniel, entre los que se encontraba, por supuesto, nuestro querido Muñoz Borrero. George se convirtió en Jorge en el Ecuador. Su madre nunca llegó a viajar y reunirse con él, sin embargo. Meses más tarde, ella y su familia fueron detenidos y deportados a un campo de concentración de donde no saldrían con vida. Pasaron los años, Jorge se graduó de doctor en química y farmacia y se convirtió en el doctor Glasser. Viajó por medio mundo, acumuló cajas y cajas de libros en media docena de idiomas, acumuló discos de vinil y mapas, acumuló paraguas desvencijados. Vivía en cuartos de hotel. Llegaba a cenar a casa de sus amigos trayendo elegantes dulces que debían costar una fortuna. Perdía la cabeza cuando un provocador le aseguraba que los Beatles habían entrado en el panteón de los músicos clásicos. Era un Don Quijote embistiendo siempre con sus palabras contra una realidad que veía con inveterado pesimismo como progresivamente deshumanizada. Trabajó por un tiempo en la Cancillería, ya lo he dicho. Era traductor. Si salimos por esa puerta y cruzamos un corredor cercano, se llega a la oficina donde él trabajaba, que ocupó por varios años. El otro día pasé por ahí y se me ocurrió asomar la cabeza y mirar a la esquina donde se encontraba su escritorio. No me atreví a hacerlo. Jorge Glasser, el abuelo reencauchado, como se bautizó a sí mismo, no recibió posiblemente un pasaporte de Manuel Antonio Muñoz Borrero, pero su historia bien puede ser la historia de aquellas personas que se salvaron milagrosamente gracias a un inesperado cónsul procedente de una lejana nación sudamericana, lejana de Europa y sobre todo lejana del mal y del odio nazi, que decidió anteponer su conciencia y tomar una decisión ética. El cónsul Manuel Antonio Muñoz Borrero, nuestro colega diplomático, defensor de los derechos humanos, aparte de salvar vidas, nos ha dejado lecciones perennes, que ante la realidad del mal se puede emitir un pasaporte y décadas más tarde, desde una escalera, mirar cómo ese pasaporte se ha convertido en las sonrisas de la familia multiplicada de Jules Samson. Que frente a la confusión ética que traen el terror, la violencia y la intolerancia, pueden sobrevivir la bondad y la filantropía. Que las vidas salvadas desmienten el vaticinio pesimista de que nada podemos hacer para cambiar la deshumanización del mundo y antes bien reafirman que la agencia humana con sentido ético brilla con más luminosidad cuando más oscuro es el reto que se enfrenta. Gracias eternas, cónsul Manuel Antonio, por recordarnos que donde no hay humanidad, hay que tratar de llenar ese vacío. El acuerdo dice lo siguiente: que el artículo 66, numeral 18 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza a las personas el derecho al honor y al buen nombre. Que el artículo 83, numeral 5 de la Constitución de la República determina que son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y ecuatorianas respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento.
que el artículo 7 de la Ley Orgánica de Servicio Exterior señala: el ministro de Relaciones Exteriores expedirá las normas, acuerdos y resoluciones del ministerio, el de las misiones diplomáticas y el de las oficinas consulares. Que el ciudadano ecuatoriano Manuel Antonio Muñoz Borrero se desempeñó como cónsul general ad honorem del Ecuador en Estocolmo, Suecia, durante los años de la Segunda Guerra Mundial hasta el 13 de enero de 1942, y que ejerció su cargo con profesionalismo y sentido altruista. Que durante el ejercicio de su cargo, el cónsul Muñoz Borrero tomó la determinación de expedir pasaportes ecuatorianos a personas judías perseguidas por el régimen nazi, a quienes salvó la vida gracias a su acto de valentía y solidaridad. No obstante, y sin considerar los loables propósitos del cónsul Muñoz Borrero, mediante acuerdo número 9 de 13 de enero de 1942, se canceló su nombramiento como cónsul general del Ecuador en Estocolmo por haber otorgado dichos pasaportes. Que tras exhaustivas investigaciones históricas se ha concluido que el cónsul Manuel Antonio Muñoz Borrero salvó la vida de personas judías durante la Segunda Guerra Mundial, lo que le hizo merecedor a varios reconocimientos nacionales e internacionales y la declaración de Justo entre las Naciones, el 28 de febrero de 2011, por la Comisión de los Justos de las Naciones de la Autoridad para el Recuerdo de los Mártires y Héroes del Holocausto, Yad Vashem, del Estado de Israel. En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República y el artículo 7 de la Ley Orgánica de Servicio Exterior, acuerda, artículo primero, dejar sin efecto el acuerdo número 9 de 13 de enero de 1942, mediante el que se canceló el nombramiento extendido al señor Manuel Antonio Muñoz Borrero como cónsul general del Ecuador en Estocolmo, y presentar las sentidas excusas del Ministerio de Relaciones Exteriores a los familiares y amigos del cónsul Muñoz Borrero por la injusta e inconsulta decisión de cancelar su designación en 1942. Artículo segundo, exaltar la labor del cónsul Manuel Antonio Muñoz Borrero como defensor de los derechos humanos al salvar la vida de personas judías durante la Segunda Guerra Mundial, aún a costa de su bienestar personal y familiar. Comuníquese y publíquese. Gracias. El gobierno de todos.